porque habían desobedecido en alguna manera la ley. Y la única, o sea, la manera más correcta que había para poder ser sanado era ofreciendo un sacrificio, claro, con arrepentimiento, ¿no? ¿No? Pero Asa no hizo eso. Asa buscó los médicos, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos muchos ahora, no? No estoy diciendo que buscar al médico es malo, sino que a veces no hemos entendido por qué, o sea, no hemos entendido que, bueno, eso lo voy a explicar en la próxima semana. Cuando viene una enfermedad a nuestras vidas, tenemos que examinar nuestra realidad, hacernos una inspección. ¿Qué es lo que puede haber causado esa enfermedad? Porque pueden haber varias razones, ¿ok? Yo sé que Dios quiere que yo sea sano, pero tengo que investigar la razón y la causa por lo que ha venido esa enfermedad. Puede ser un tiempo de prueba, ¿no? Puede ser que mi fe pueda ser probada, como puede ser que sea por causa de pecado, como puede ser pecado generacional, como también puede ser causa de espíritu, porque dice que también la enfermedad es por un espíritu demoníaco, ¿ok? O sea, pueden haber varias causas, y es lo que nosotros tenemos que examinar en nuestras vidas, ¿ok? Pero en este caso, él no buscó al Señor, que esa era la solución perfecta. Él fue y buscó a los médicos, y también lo curaron, no sé si lo curaron o no, no dice si lo curaron, ¿ok? El rey Usías, ¿ok? Fue un rey que se volvió arrogante, ¿no? Dice ahí. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante. Se rebeló contra el Señor y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Él no estaba permitido de hacer eso, solamente eso era una labor de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos que podían quemar incienso en el altar. Pero él se le subió, como se dice, se creía que él podía hacer eso porque era el rey. Cuando él entró, se molestó cuando le llamaron la atención. Los sacerdotes le llamaron la atención y le dijeron, tú no puedes hacer eso, esa es nuestra labor. Y él se enojó, pero cuando llegó dice que la frente se le cubrió de lepra. En este caso, él no fue sanado. Él murió con la lepra, porque no se arrepintió ni nada. ¿Ok? Entonces, yo he puesto 3 casos diferentes sobre las enfermedades. ¿Ok? Pero el punto es este: Dios siempre quería sanar al pueblo, y eso es lo que yo quiero que ustedes se queden grabados en su corazón, que ese es el deseo y la voluntad de Dios, que nosotros siempre estemos sanos. Si lo deseó para el pueblo de Israel, si eso es lo que siempre había en su corazón, también lo tiene que ser para nosotros que estamos en un mejor pacto. ¿Ok? Jehová Rafa, como les dije, son 2 palabras combinadas que se traducen Jehová que sana. ¿Ok? Y los versículos que hablan sobre esta palabra Rafa, ¿no? Están aquí, yo he puesto aquí varios versículos. En Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. ¿Okay? En Jeremías 3:22 dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y ahí está usando el mismo término, Rafa, ¿okay? De sanar. ¿Okay? Y cuando dice convertíos, ¿a qué creen que se está refiriendo? Está hablando de arrepentimiento. Arrepiéntanse y va a venir sanidad sobre ustedes. En Isaías 30:26 dice, ¿no? El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Ok? Ahí está hablando también, curare es la palabra Rafa. Creo que hubiese sido mejor que dijera sanar, ¿no? La llaga que él causó. Salmo 103 dice, Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. ¿Okay? Y ahí está volviendo a usar la misma palabra, Rafa. Dice, el versículo 103 es el salmo que habla claramente, o sea, lo que Dios realmente quiere para nosotros. Dice, no, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí habla, porque eres quien perdona todas tus iniquidades
Y ahí está hablando de perdonar todos los pecados y sana todas tus dolencias. ¿Ok? Entonces ahí vemos que Dios, Jehová, que se le llamaba en ese tiempo, ¿no?, es el gran médico, ¿no?, que cura en verdad no solamente las necesidades espirituales, sino también las necesidades físicas y almáticas. ¿Ok? Y este versículo que a mí me encanta mucho, lo puse ahí porque ahí está hablando sobre que el Dios, o sea, Dios siempre tiene la voluntad de restaurarnos, ¿no? El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y si lo siguen leyendo, dice más cosas. Pero ahí ustedes pueden ver claramente el corazón de Dios para con nosotros. Siempre su deseo era restaurarlos, bendecirlos, ¿ok? Porque Él los amaba. Y nos ama a nosotros. Ok, vamos a terminar con... Me falta una cosita más, pero lo que quiero es enfatizar el hecho de que el pueblo de Israel había entendido claramente las condiciones para andar siempre en la sanidad. Ellos sabían que tenían que obedecer la ley y que si no podían obedecer la ley, tenían que ofrecer sacrificios, ¿no? Sacrificios a Jehová. Y yo pienso que a veces tal vez harían sacrificios sin arrepentimiento y tampoco no hallaban la sanidad. ¿Me entiendes? Porque no solamente hay que hacer las cosas con fe, a veces yo creo que tal vez algunos de ellos no entendieron y muchos de ellos no caminaron en la fe, ¿no? Entonces, en el pensamiento judío, en el pueblo, ellos siempre asociaban el pecado con la enfermedad. Si esta persona está enferma, seguramente que sus padres pecaron, ¿qué pecado habría hecho? Ellos siempre, si ustedes miran el Nuevo Testamento, por ahí hay alguien que le pregunta a Jesús, ¿y quién? ¿Y por qué él está así, no? ¿Y por qué sobre el paralítico, no? Le dice, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque ellos ya tenían esa mentalidad de que cuando veían a un enfermo, este es un pecador. Ya lo miraban como un pecador. Entonces ellos ya tenían esa mentalidad, ¿no? Y si ustedes miran ahí en los Salmos, les recomiendo que lean Salmos 6, 13, 22 y 31. Porque ahí está hablando sobre cómo el pueblo pecaba y cómo Dios los sanaba, ¿no? Habla mucho sobre el sufrimiento y el pecado, la enfermedad y el pecado, pero también habla sobre cómo Dios los perdonaba y eran sanados, ¿ok? Por eso digo, ahí puse las dolencias. Ellos decían que venía del pecado humano, o sea, de la desobediencia a la ley. Por lo tanto, venía la ira divina, ¿no? Y venía el castigo, ¿no? Ellos lo veían de esa manera, ¿no? Si había perdón, había sanidad, ¿no? Entonces en el Salmo 38:3 dice, ¿no? Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Ellos relacionaban el pecado con la enfermedad, ¿no? Dice, fueron afligidos, otra vez la palabra afligidos, ahí significa enfermos. Fueron enfermos insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Ahí están asociando la enfermedad con los pecados, ¿no? Entonces siempre ellos conectaban eso, la enfermedad, pecado. Este es un pecador. Y a veces en la iglesia vemos personas que cuando ven que la persona está mal, pasando por un mal tiempo, dicen, ¿qué cosa pues habrá hecho? Seguro que ese hermano está en pecado, ¿no? Ok, y a esto voy, porque esto lo voy a tratar el próximo martes. Job fue un hombre justo, ¿no? ¿Ustedes han leído el libro de Job? Fue un hombre justo, él hacía sacrificios y era un hombre muy temeroso de Dios. Sin embargo, fue afligido por una enfermedad.
Y entonces en este caso no se puede aplicar que fue el pecado. ¿Ok? Pero solamente estoy diciendo esto porque el pueblo de Israel, ellos tenían bien, o sea, conectada esa parte, ¿no? Pecado, enfermedad. Pero no siempre la causa es el pecado, ¿no? Como en Job. Ok. Entonces, ¿qué sucede cuando Jesús viene? Miren, entre el libro de Malaquías y la venida de Jesús pasaron casi 400 años, ¿ok? Desde que se escribió el libro de Malaquías, que fue el último libro, ¿no? Hasta cuando nació Jesús pasaron 400 años. En esos 400 años Dios no habló nada. Es como que se desapareció del mapa. Como que se desaparece de aquí y ustedes no escuchan ni por profeta, ni por nada. Es un silencio absoluto de parte de Dios. ¿Ok? Y en esos 400 años pasan muchas cosas. El pueblo de Israel queda cautivo por varios gobiernos diferentes, ¿no? Primero pasan por los persas, luego pasan por los griegos y finalmente los romanos. Pasan por 3 cautiverios con 3 gobiernos diferentes. Imagínense, Dios no habla para nada. En esos 400 años, el pueblo de Israel se corrompió de muchas maneras. Los sacerdotes eran elegidos, cuando ya llegaron al tiempo de Jesús, ¿no? Los sacerdotes se suponían que tenían que ser descendencia de Aarón, ¿no? Ellos se fijaban mucho en el linaje, quién venía detrás, quién le seguía. No, los sacerdotes eran escogidos, ¿no? por los gobiernos, en este caso por los romanos. Ellos solamente lo hacían por política. No todos los sacerdotes, no digo que todos, sino no todos, eran realmente descendencia de Aarón, y solamente era como si fuese una máscara, ¿no? Segundo, el templo, que supuestamente ellos tenían, 400 años antes, ellos tenían un temor y un respeto, un honor al templo, pero cuando vino Jesús se recuerdan de que eso era un mercado. O sea, se habían corrompido ya de tal manera que ellos ni siquiera habían, mejor dicho, la generación esa ni siquiera conocía quién era realmente Dios. ¿Ok? Entonces cuando Jesús vino, y eso sí, Jesús vino en el momento preciso, Dios lo había destinado que fuera de esa manera, ¿no? Porque ahí en Gálatas 4 dice, ¿no? Cuando vino la plenitud del tiempo, o sea que Dios determinó que fuese de esa manera. Dios envió a su hijo nacido de mujer. Pero quiere decir que ya, ustedes saben, las modas y los gobiernos influenciaron mucho sobre los judíos. Tanto así que nacieron varias sectas religiosas. Estaban los fariseos, los saduceos y los escribas, ¿no? Los fariseos, que trataban de cumplir la ley, hasta inventaron más leyes de las que no habían en el Pentateuco, ¿no? Y mejor dicho, estaba completamente, la mayoría, no digo todos, la mayoría estaban completamente corrompidos y no entendían realmente quién era Dios. Cuando Jesús vino y empezó a hacer las obras milagrosas, ellos, en vez de, muchos de ellos, especialmente los sacerdotes o los que supuestamente eran bien judíos, hebreos, lo juzgaban todo lo que Jesús hacía. No conocían realmente a Dios ni al Padre, ¿no? Pero Jesús dijo, si ¿ustedes quieren conocer al Padre? Sí, dijo Mateo, muéstranos al Padre. Y él le dice, no, ustedes ni siquiera se dan cuenta, no te has dado cuenta que soy yo, o sea que yo he venido a hacer las obras de mi Padre. Yo hago todo lo que mi Padre me dice que haga, eso es lo que yo hago. Jesús es la imagen del Padre. ¿Y qué hizo? Cuando vino Jesús, ¿qué vino a hacer? Vino, sanó enfermos, porque ellos pensaban de que, o sea, miraban a los enfermos como, los trataban como nada, ¿no? Como que no valían, como que no tenían valor, que eran pecadores y que estaban así porque se lo merecían, ¿no? O sea, ya no había ni compasión ni misericordia en ellos, ¿no? No en Dios. Dios siempre tuvo misericordia y compasión de su pueblo, ¿ok?
pero vamos a quedarnos aquí porque ya se pasó los 45 minutos y la próxima semana es lo que yo quiero hablar con ustedes. Quiero mostrarles que a través de Jesús podemos conocer el corazón del Padre, lo que Él quiere para nosotros, y establecer una vez con más fuerza de que Dios quiere realmente que nosotros estemos sanos, ¿ok? Y eso también, que nosotros tenemos que identificar, cuando viene enfermedad, tenemos que identificar de dónde proviene, y tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿ok? Ok, eso es todo.